Es una noticia durísima la que estamos viendo, no es la primera vez que hablamos de Juana, es decir, vamos notando diferentes noticias, todas muy duras, y tal vez la primera pregunta lógica que se nos ocurre una mañana como esta en que vemos que el Constitucional avala que se le entregue a un padre que será juzgado en septiembre, ojo, por maltrato psicológico y físico, la pregunta es, ¿hay mecanismos para evitar que se tenga que entregar a este niño a un padre que tendrá que responder por maltrato? Irene. Bueno, esta situación es de una violencia institucional criminal y absolutamente insoportable ya. Y efectivamente no solamente hay mecanismos, sino que hay obligaciones legales por parte del Estado, es decir, del sistema de justicia, es decir, del Gobierno de España, para garantizar el interés superior del menor y, por tanto, que el Estado, que es el responsable de la vida y del bienestar y de la garantía de los derechos de Daniel, que es un niño menor de edad, un ciudadano español, se pueden cumplir. Por tanto, no solamente hay mecanismos, es que hay obligaciones del Estado que sistemáticamente está incumpliendo. Por eso hablamos de violencia institucional, porque es insoportable que el Estado, a través de diferentes decisiones de su sistema de justicia, de diferentes instituciones, esté eludiendo sus obligaciones legales, esté eludiendo todas y cada una de sus responsabilidades para con Daniel y también para con su hermano protector y con su madre protectora, que es Juana Rivas, y estén dejando sobre los cuerpos de este niño y de su madre y de su hermano la garantía y todo el peso de la garantía de sus derechos. No solamente es que hay obligaciones en este caso, sino que otras veces el Estado español ha incumplido también esas obligaciones y ha terminado asumiendo la responsabilidad derivada del incumplimiento de esas obligaciones. Estoy hablando de los casos de Itziar Prats y de Ángela González Carreño. Como sabéis, Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ha condenado al Estado español en el caso de Ángela González Carreño porque ocurrió algo muy parecido. Ángela González Carreño es una madre protectora que empieza a denunciar ante diferentes instituciones el riesgo que corren sus hijas si están con el padre maltratador. Las instituciones le desoyen y en uno de los regímenes de visitas el padre asesina a su hija. Y el Estado ha sido condenado, España ha terminado siendo condenada por su responsabilidad al no asumir la responsabilidad de la protección de esa niña, a pesar de que la madre había presentado 51 denuncias, alertando de ese riesgo. En el caso de Itziar Prats ha pasado algo parecido. Itziar Prats estaba en un proceso de separación, denunciaba el riesgo que corrían las niñas, que el exmarido le estaba amenazando. El Estado lo desoyó y en uno de los días que el padre estaba con esas niñas, las asesinó también. Y el Estado de nuevo ha reconocido su responsabilidad en esos asesinatos, en la medida en que no cumplió con la responsabilidad de proteger a esas niñas. Estamos ahora mismo en un caso, y eso es lo que le da especial trascendencia constitucional a la decisión que tenía que haber tomado el Tribunal Constitucional hoy, que era proteger a esos niños una vez que todo el sistema de justicia, decisión tras decisión, ha ido desprotegiéndole. Pero al final nos encontramos con que hay una gran responsabilidad, es el Estado el que tiene la responsabilidad, a través del sistema de justicia, a través del gobierno, a través de todas las instituciones, de proteger a este niño. El riesgo para este niño es evidente, toda vez que este padre en septiembre va a ser juzgado, por tanto tiene un proceso judicial abierto en Italia por maltrato a los niños y, sin embargo, lo que estamos viendo es cómo el Estado elude completamente su responsabilidad de proteger a este niño, elude su responsabilidad de garantizar el interés superior del menor, que es lo que tiene que estar presidiendo toda valoración de este caso, lo primero siempre los derechos de la infancia, y le está dejando todo el peso de la defensa de sus derechos a este niño, a Daniel, a su madre protectora, Juana Rivas, y a su hermano protector, que es Gabriel. Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una situación de violencia institucional gravísima en la medida en que cumplir con las resoluciones judiciales es lo que pone en riesgo al niño. Y el Estado está incumpliendo todas y cada una de sus obligaciones de diligencia de vida, de tutela judicial efectiva y de protección del interés superior del menor. Es un caso gravísimo de violencia institucional y yo creo que hoy lo que corresponde es no solamente dar nuestro apoyo, que lo hemos hecho muchas veces, a Juana Rivas, a su hijo Daniel, a su hijo Gabriel, sino, por supuesto, hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se entienda la grave negligencia que se está cometiendo, dejando solos a este niño y a su madre y a su hermano,
en la protección de sus derechos y que eso es violencia institucional y que ese niño no debe volver con su padre, que ese niño no debe volver con su padre, que un maltratador nunca es un buen padre y que al menos hasta que se resuelva ese juicio por maltrato en septiembre en Italia, este niño no debería pasar un solo minuto con ese padre que está acusado de maltratar a ese niño y a su hermano, que ahora ya es mayor de edad, a Gabriel. Hemos visto que en más de una ocasión la justicia no ha cumplido con ese deber, como estaba señalando Irene. De hecho, esta mañana veíamos que el Constitucional, por ejemplo, tampoco lo hace, con la decisión de avalar la entrega de este niño. Una vez llegadas a este punto, pensando un poco en las urgencias, sabemos que unas impulsoras de una petición directa, por ejemplo, la Fiscalía, han pedido a Félix Bolaños como ministro de Justicia y también a la ministra de Infancia, Sira Rego, suspender inmediatamente la entrega de Daniel. ¿Esto se puede hacer? Sí, nuestra responsabilidad como Estado, y efectivamente el Gobierno puede hacerlo, puede decidir aplicar la excepción del Convenio de La Haya. Este es cuando el Constitucional, seguramente no he podido ver por qué ha rechazado pronunciarse y aplicar esas medidas cautelares para evitar la entrega de Daniel, porque acaba de ocurrir en este momento. Pero la trascendencia constitucional que tiene este caso es que es la primera vez, después de un caso en el que ya el Constitucional falló, que había que tener en cuenta el interés superior del menor a la hora de no cumplir una resolución si esta resolución judicial le ponía en riesgo, pero esta es la primera vez que se vuelve a pedir lo que debería ocurrir ahora y lo que debería hacer el Gobierno, que es aplicar la excepción del Convenio de La Haya para garantizar el interés superior del menor. Es decir, cuando, a pesar de que haya una resolución que diga que hay que restituir al niño, que ese niño tiene que volver con su padre, si esa decisión supone un riesgo evidente para la vida, para la integridad física, para el bienestar de ese niño, lo que tiene que primar es el interés superior del menor. Es muy frecuente que la justicia no tenga ni perspectiva de infancia ni perspectiva de género y que comprenda esto casi como un conflicto parental. ¿Con quién se queda el niño? ¿Con la mamá o con el papá? No, es que no estamos ante un conflicto parental. Estamos ante una situación en la que los derechos de este niño, la vida de este niño, corre peligro si está con su padre, que está en un proceso judicial en este momento en Italia acusado de maltrato. Por tanto, la obligación del Estado es aplicar la excepción del Convenio de La Haya, que permite no entregar a un niño, incluso a pesar de que haya una resolución judicial que así lo indique, porque con eso es la única manera, digamos, no entregarle, de proteger el interés superior del menor y de proteger los derechos del niño. Eso es lo que debería pasar ahora, la aplicación de la excepción del Convenio de La Haya. Eso es, yo creo, lo que debería haber valorado el Tribunal Constitucional, pero en todo caso es lo que debe ocurrir, que en aplicación de la excepción del Convenio de La Haya, ese niño no vuelva con su padre, que está pendiente de un juicio por maltrato a ese niño. Al menos hasta que se resuelva ese juicio, el niño corre un grave riesgo y es evidente si vuelve con un padre que, insisto, está acusado de maltratarle a él y a su hermano. Por tanto, la obligación del Estado, quiero dejar bien claro esto, no es una opción. El Estado tiene obligaciones con todos los niños, las niñas, les niñas en nuestro país, y tiene obligación de proteger todos y cada uno de sus derechos y de tomar todas las decisiones que les eviten riesgos. Si es un riesgo que Daniel vuelva con su padre, el Estado tiene que hacer todo lo posible, en este caso aplicar excepción del Convenio de La Haya, para garantizar que no vuelve con su padre y que además se queda con su mamá y con su hermano, es decir, con su familia, que además todos los informes disponibles garantizan que con su mamá y con su hermano él está bien, y la única vez que se le ha escuchado, que recuerdo, esto es un derecho de los niños y de las niñas reforzado en la Ley de Infancia que aprobamos cuando estábamos en el Gobierno, es un derecho de los niños y es un deber de las instituciones escuchar a los niños y a las niñas, y la única vez que a Daniel se le ha escuchado, de esa escucha derivó la decisión de ese juzgado de guardia número 4 de Granada de suspender la entrega porque al escucharle era evidente que el niño tenía terror de volver con su padre y que el niño quería claramente permanecer con su madre y con su hermano. Por tanto, cuando se le ha escuchado, el niño ha expresado con claridad y con mucha autenticidad lo que él quiere, que es quedarse con su mamá y quedarse con su hermano, y eso es lo que debería pasar. Y si tienen alguna duda, que le vuelvan a escuchar, que es su derecho y que es una obligación de las instituciones que también están incumpliendo.
Escuchen a Daniel, por eso decimos, de hecho es el título de nuestro programa de hoy. Irene, hablabas de obligaciones que tiene el gobierno, de obligaciones que tiene la justicia, de las obligaciones que tiene el Estado en general. Pienso también en las obligaciones que tienen los medios de comunicación. Esta mañana hemos escuchado que mientras llegaba Francesco Arcuri a las sedes judiciales han recibido la atención de algunos medios de comunicación, tanto Francesco Arcuri, el padre que está en un proceso en el que se verá si es o no un maltratador, lo decidirá la justicia, pero también su abogado. Nosotras aquí en Canal Red no vamos a dar espacio a lo que ha dicho ni el abogado del padre ni Francesco Arcuri, no lo vamos a hacer. Pero sí quería pedirte una valoración sobre este tratamiento mediático que muchas veces redunda también en que casos como el de Juana terminen siendo mensajes que nos envían a cualquier mujer que pueda denunciar violencias, pero también, por supuesto, en especial a las madres protectoras. Irene. Yo es que, vamos, comparto, a mí se me ha revuelto el estómago al verlo, he visto en directo, al ver cómo se le daba voz al padre, que tiene una condena, aunque ya haya prescrito, ¿no?, por violencia de género en el año 2009 en España y que está acusado por maltrato en Italia en este preciso momento. Y que se le dé voz de esa manera, ¿no? Porque en realidad la forma de darle voz y preguntarle, ¿tiene ganas usted de ver a su hijo? Como si esto fuese un conflicto parental, un conflicto entre un padre y una madre que no se ponen de acuerdo en la custodia y en los tiempos en los que van a estar con sus hijos, es una forma de ocultar las violencias y las vulneraciones de derechos y sobre todo de ocultar los derechos y el interés superior del menor. Porque aquí lo más importante es que hay un niño menor de edad que manifiesta con claridad que no quiere estar con su padre, que tiene terror de estar con su padre, que su padre es violento con él y precisamente por eso el padre va a ser juzgado en Italia por este motivo y que él quiere permanecer con su madre. Entonces, darle voz de esa manera, en lugar de preguntarle, oiga, ¿usted ha maltratado a su hijo como está pendiente de resolución en Italia? Preguntarle, ¿tiene ganas de ver a su hijo? ¿Cómo se encuentra hoy? Que es una manera de normalizar y de ocultar, ¿no?, de correr un tupido velo sobre las violencias que se están ejecutando en este caso y plantearlo como si fuese un conflicto en el que un padre y una madre no se ponen de acuerdo en cómo gestionar las visitas o el tiempo con sus hijos, cuando en realidad esto no tiene que ver con un conflicto parental, tiene que ver con un niño que ahora mismo, si vuelve con su padre, acusado de maltrato en Italia y pendiente de un juicio por maltrato, está en un grave riesgo. Y hay una cosa que decías que me parece importante destacar. Tú decías, si es un maltratador lo decidirán los tribunales. Bueno, efectivamente la justicia tiene la potestad exclusiva de castigar a los responsables de delitos, pero no es la justicia la que tiene esto lo explica muy bien Vicky Rosell. El sistema de justicia no tiene la posesión única de la verdad. De hecho, por ejemplo, la ley en España, precisamente sabiendo que un maltratador nunca es un buen padre y que hay muchas veces que la propia justicia y las propias instituciones no reconocen la condición de maltratadores o de agresores machistas de muchos hombres por el sistema machista en el que vivimos, nuestra ley en España dice que se debe suspender el régimen de visitas de los padres ante el más mínimo indicio de maltrato. Es decir, que incluso si no hay condena e incluso si no hay denuncia, si hay indicios de que hay maltrato de un padre hacia sus hijos o de un padre hacia la madre, de cuya violencia también son víctimas directas los niños y las niñas, en España los niños y niñas son víctimas directas de la violencia de género, entonces hay que suspender el régimen de visitas, porque un maltratador nunca es un buen padre. Y aquí hay indicios más que suficientes. El primero, el testimonio del propio niño, que la única vez que ha sido escuchado ha dicho con claridad que tiene terror de estar con su padre, porque su padre ejerce violencia contra él y que quiere estar con su madre y con su hermano. Por tanto, es verdad, la justicia tiene la potestad de castigar a los responsables de delitos, pero la verdad no es una posesión exclusiva de la justicia. Hay otras instituciones, los servicios sociales, los servicios especializados de atención a la infancia o a las víctimas de violencia de género, que también pueden y deben cumplir con sus obligaciones, porque al final de lo que se trata es de proteger los derechos y de evitar riesgos, en este caso a Daniel, de estar con su padre ante una situación de maltrato que está siendo juzgada en Italia.
Precisamente en esta línea, porque hay una cosa que vemos que hace la justicia con las mujeres que denuncian violencias, pero también la forma en que muchas veces se amparan en esto de esperemos a lo que dice la justicia para tomar medidas que, como bien apuntas, no hace falta esperar, bastan los indicios para actuar inmediatamente. Se nos envían mensajes, yo creo, todo el tiempo, mensajes de disciplinamiento a las madres protectoras, mensajes también a los mismos niños, que quieras que no, por supuesto que se enteran de lo que le hacen a sus madres cuando no les creen, cuando no los escuchan ellos mismos, etcétera. Y en esa línea, Irene, como exministra de Igualdad y en un contexto como el de Juana Rivas, sí te iba a pedir que si tú pudieras mandarle un mensaje a las madres que están viendo este caso de Juana Rivas y que a lo mejor están tratando de proteger también ellas a sus hijos de otros padres que también tienen denuncias de agresión y que ven en el caso de Juana Rivas un problema y se mueren de miedo de proteger a sus hijos porque les pueda pasar lo mismo, ¿qué mensaje le darías a esas madres, Irene? Yo solo puedo decirles que no están solas y que efectivamente tienen razón para tener miedo porque todo el sistema de justicia y de instituciones que debería protegerlas, demasiadas veces, en lugar de protegerlas, al contrario, las desprotege. En el caso de Juana Rivas y de otras muchas madres protectoras, lo que vemos es que ellas empiezan a utilizar las herramientas que la sociedad pone a disposición, cumplen con la ley, cumplen y confían en el Estado de Derecho, empiezan a pedir protección para ellas mismas y para sus hijos e hijas para protegerse de la violencia machista de sus agresores, y el sistema de justicia y el sistema institucional, en lugar de protegerlas, las desoye o, aún peor, convierte su condición de víctimas de violencia machista o de violencia contra la infancia no en un elemento que debería servir para protegerlas, sino en un elemento que las criminaliza, que las castiga, que las desprotege. Y que efectivamente esa es la situación a la que se enfrentan muchas madres protectoras, en las que además se produce la situación tan violenta, de violencia institucional tan grave, como decíamos antes, de que es el cumplimiento de una resolución judicial lo que les pone en riesgo. Ahora mismo lo que está poniendo en riesgo a Daniel es cumplir una resolución judicial que tiene que volver con su padre, que dice esto. Entonces, yo les diría que, por supuesto, tienen motivos para sentir ese miedo, porque es una tremenda violencia institucional que las instituciones no cumplan con sus obligaciones de proteger a las víctimas de violencia de género y de proteger a los niños y a las niñas, pero también que cada vez abrimos más grietas y que no están solas y que somos muchas las personas dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas, porque nuestra sociedad tiene que proteger a las víctimas de violencia machista y proteger el interés superior del menor y los derechos de la infancia. Si no, estaremos condenadas siempre a vivir vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y de los niños y de las niñas, que es a quienes con más garantías jurídicas e institucionales tenemos que proteger. Por tanto, es un doble mensaje, sin ingenuidad. Tienen motivos para estar preocupadas, tienen motivos para... Yo no me imagino el miedo que tienen que sentir en este momento Juana o Gabriel y sobre todo Daniel, pero también es importante que sepan que no están solas y que hasta hace no tantos años todo el mundo miraba para otro lado y criminalizaba a Infancia Libre y criminalizaba a las madres protectoras. Y ahora cada vez hay más voces que en lugar de criminalizarlas, las apoyan. Y hemos avanzado legalmente para prohibir el falso síndrome de alienación parental. Eso lo hicimos entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra en la legislatura del Gobierno de coalición. Y hemos prohibido el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato. Y es verdad que hay muchos jueces y juezas que todavía no cumplen con la ley y siguen dejando ese régimen de visitas. Pero ahora hay una ley con la que nos podemos defender, tenemos más herramientas. Entonces, sí, es verdad, todavía hay muchísima violencia institucional, todavía hay muchas vulneraciones de derechos, pero cada vez abrimos más grietas, cada vez avanzamos más y, sobre todo, en los momentos en los que una siente miedo y en los que está expuesta a esta tremenda desprotección y a esta tremenda violencia institucional, lo más importante que yo creo que alguien con responsabilidades públicas especialmente puede decirles es que tienen la razón, que no están solas y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que estas situaciones de violencia institucional y de incumplimiento de las responsabilidades del Estado no se vuelvan a producir.